Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Ministro Fernando Londoño, me encanta saludarlo. Un saludo a todo su equipo de colegas periodistas. Bueno, profesor, aquí creíamos en Colombia que habíamos presenciado todas las atrocidades. Aquí tuvimos una época en la vida trágica de la violencia colombiana donde se estilaba el llamado corte de franela, que es espantoso y usted tiene que saber a qué me refiero. Pero desde entonces no se veía en el mundo una cosa parecida al ataque del que fue víctima el profesor Paty y a la manera como fue tratado su cadáver. Eso no lo veíamos. Y eso en Francia, la cuna de los derechos humanos, la cuna del respeto a la libertad, eso es absolutamente inconcebible. La visión que usted tiene, profesor Mackenzie, de este hecho atroz. Sí, ministro Fernando Londoño, ese atentado terrible, esa decapitación del profesor Samuel Paty ha sacudido la conciencia de todos los franceses de una manera extraordinaria. Hace mucho tiempo yo no veía cómo las personalidades que se expresan a diario en la vida política y cómo los periodistas, los analistas, los observadores que siempre que hay atentados pues salen a explicar y a dar consejos. Y esta vez hay una rebelión total, hay una liberación de la palabra, hay una exasperación, todo el mundo comienza a hablar en términos de guerra, de combate contra el islamismo, el terrorismo islamista. Ha causado una impresión terrible, porque no es la primera vez que hay un atentado terrorista islamista, pero esta vez eso que le ocurrió al profesor Paty, por el hecho de mostrarle a sus alumnos unas caricaturas de Mahoma, el hecho de que esté degollado de esa manera, primero atacado a puñal, luego degollado en la acera, y luego el asesino toma el tiempo para tomar fotografías, hacer un video y enviar ese video a las redes sociales que él conoce, y eso ha causado aquí un escándalo, un dolor, una ola de cólera al mismo tiempo, como un poco como hace muchos años no se veía. Eso es muy importante, es muy interesante. Desde luego, unos días antes, 2 semanas antes, el presidente Macron había hecho un discurso muy importante, muy valioso, sobre el problema del separatismo islamista en Francia, un discurso muy bien estructurado, redactado, se ve con personas que conocen muy bien el tema, en donde habla de ese desafío inmenso que tiene Francia de separatismo islamista. Y sin embargo, 2 semanas después hubo este atentado que ha conmovido a todo el mundo y que sigue conmoviendo. Desde luego, ese primer impulso de rechazo y de esa liberación de la palabra en el sentido de ir todos, gobierno y sociedad, hacia un combate definitivo y serio contra el terrorismo islámico, comienza un poco a generar una serie de explicaciones que tienden a moderar un poco y a bajarle un poco el tono a esa posición que comienza a surgir, y es una desgracia porque de nuevo, una vez más, es la izquierda, la extrema izquierda francesa, que es proislamista desde hace muchos años, que es proislamista, la que comienza a decir, esas medidas que se van a tomar no se pueden, son muy difíciles, jurídicamente es imposible, entonces hay que cambiarlas. Entonces, es decir, hay una cosa de marcha atrás y hay una puja, hay una pelea nuevamente porque el país realmente salga de ese clima de declaraciones, ¿no?, de indignación, a la toma de actos y de hechos y de decisiones políticas que vayan más allá de lo que siempre ha habido, que son gesticulaciones, que son frases, que son discursos muy bonitos, pero no medidas efectivas. Entonces, esa es la situación que vivimos hoy en día. Profesor, usted
percibe que esto haya causado más impresión en la conciencia de los franceses que el ataque a Charlie Hebdo? Sí, el año 2015 fue terrible porque en ese año hubo dos cosas terribles en Francia, que fue el ataque al comité de redacción de una revista, Charlie Hebdo, la exterminación prácticamente de esa redacción, y eso fue en enero, y en noviembre de ese mismo año hubo un ataque aún más devastador, porque fue el ataque a 6 puntos diferentes de París y de la Banlieue de París, en donde 3 equipos diferentes de terroristas islámicos atacaron en primer lugar a una sala de conciertos que se llama el Bataclan, donde había un concierto de rock y donde los individuos llegaron armados y dispararon a discreción sin ningún obstáculo, porque pues fue un ataque que sorprendió a todo el mundo, y simultáneamente había otros 2 equipos disparando en algunos lugares de París y en cerca o en las inmediaciones del Estadio de Francia, que es en Saint-Denis. Entonces ese año fue terrible, y desde luego en este momento mucho se habló y mucho se dijo sobre tomar medidas, pero las medidas finalmente fueron muy tímidas, y el clima de la penetración del islamismo continuó hasta que ocurrió lo que ocurrió hace exactamente 8 días, y que ese hecho ha hecho revivir en la memoria de todos, de los ciudadanos, de los estudiantes, de los profesores y de la sociedad en general y de los periodistas, ha revivido esos hechos, y hoy en día el tono cambia, porque todo el mundo dice: no queremos más análisis perfectos, declaraciones magníficas, queremos actos concretos para ponerle o comenzar a ponerle freno a esa cuestión. El gobierno, por ejemplo, el mismo día, al día siguiente, habló de expulsar 231 individuos que están fichados por los servicios secretos franceses, en el sentido de que son radicalizados, que son islamistas radicalizados, que presentan, que son un riesgo para la seguridad de los franceses. Todavía no se ha podido expulsar a ninguno, porque hay una serie de obstáculos de orden jurídico, unos que vienen de instituciones francesas y otros que vienen de la Unión Europea y de la Cour Européenne de Justicia, de la Corte Europea de Justicia, que son instituciones que en última instancia frenan medidas concretas y que hacen que la cosa vuelva otra vez a su statu quo lamentable anterior. Y entonces hay también todo el movimiento de intelectuales que piden superar esa situación. Hay gente que dice: tenemos que volver a recuperar la soberanía nacional en cuestiones judiciales. Tenemos que pasar por encima de lo que está definiendo esta Corte Europea de Justicia, que es integrada por jueces que nadie ha elegido, y que de todas maneras se imponen sobre las leyes francesas, que son decididas por personas que han sido elegidas por los franceses. Entonces hay ese debate. No queremos más esa subordinación de la legislación francesa a esas decisiones supranacionales que están frenando y que han frenado hasta hoy la lucha efectiva contra esa gangrena que es el islamismo y el terrorismo islámico. Tal vez encuentre usted trivial mi pregunta, pero me indicaría a mí qué grado de penetración o qué grado de concurso, de complicidad, como decimos los abogados, pudo tener este hombre joven que cometió una de las atrocidades más espantables que hayamos presenciado en mucho tiempo. Se dijo que tuvo complicidades.
se dijo que hubo gente cerca a él y que eso no fue su obra solitaria. ¿Hay conclusiones judiciales a ese respecto o policivas? ¿Se sabe si actuó solo o si era parte de una red que quería producir ese impacto? Sí, los servicios de policía franceses, servicios secretos y todo esto, hicieron una labor muy buena porque capturaron en las horas que siguieron a 11 personas. De esas 11 personas, 7 han sido llevadas a un juez, otras han sido liberadas, pero las 7 que están detenidas en este momento han contado detalles muy importantes, y en ese lapso de tiempo las autoridades han podido averiguar cosas, por ejemplo, como este islamista nacido en Moscú, pero de origen checheno, tuvo la posibilidad de comunicarse con un islamista terrorista checheno, se supone que es checheno porque pues él habla ruso, que vive en Siria. Hubo esa comunicación por un lado, entonces hay esa conexión extranjera de este asesino, y el mismo asesino en la ciudad de France, donde cometió su asesinato, sino en otras ciudades, contó con el apoyo de personas que le dieron dinero para pagar el taxi que tuvo que para llegar a esta ciudad, dinero que utilizó también para corromper a 2, estas son las cosas más monstruosas de este episodio. Logró que 2 estudiantes de este colegio que conocían al profesor Paty lo designaran a él, porque este tipo que vino a matarlo no lo conocía, y él logró, dándoles 300 euros, logró que estos 2 los señalaran. Estos estudiantes están detenidos y están posiblemente van a tener que pasar los próximos 20 años en una cárcel. Entonces, fuera de eso, ahí está el padre de familia que inició toda esta cuestión, que comenzó a hacer reclamaciones por el hecho de que este profesor había mostrado las caricaturas de Mahoma, inventó una mentira, dijo que su hija había sido excluida de la clase porque el profesor iba a mostrar esas caricaturas, cosa que no es cierto, porque después se comprobó que esta hija no estaba el día de es decir, el 5 de octubre, cuando hubo esa exposición de las caricaturas, ella no estaba en clase. Y este señor, este padre de familia, se puso en comunicación con un individuo que se dice imán, que se dice representante de una organización de imanes. Es un tipo que se llama Abel Akin Sefrewi, dice que es miembro del Consejo de Imanes de Francia, es un organismo que no existe, y Sefrewi, que es un agitador conocido por la policía de hace muchos años, un agitador islamista, fue el que hizo una visita muy agresiva a la dirección del colegio para pedir que fuera expulsado inmediatamente el profesor por haber hecho esa cuestión. Entonces, esta actividad terminó en la fabricación de unos videos que fueron difundidos a través de la página web de una mezquita importante de la periferia de París, la mezquita de Pantin. Esa mezquita va a ser suspendida, va a ser cerrada durante 6 meses por el gobierno. Ya anunciaron esa medida. Todo el mundo pensaba que el gobierno iba a cerrar definitivamente esa mezquita que había difundido esos videos, y no, son una suspensión por 6 meses, lo cual ha sorprendido poco a las personas. Entonces sí se ve, cada vez que la investigación avanza se da cuenta que este tipo no estaba solo. Este era un tipo que no era conocido realmente por actos de islamismo, era conocido por pequeños delitos, por violencias menores, en fin, pero sabía que era un tipo que se había radicalizado, pero sin hacer declaraciones de tipo islamista, típicas. Se conocía esa trayectoria de él,
el tipo andaba solo, andaba sin ningún problema. Y pues la investigación continúa. No se sabe qué otras cosas se van a desarrollar, se van a descubrir. En todo caso, no se trata de un lobo solitario, se trata, como una vez más se comprueba, que siempre estos asesinatos son el resultado de un trabajo colectivo a nivel nacional y a veces con coordenadas internacionales también. Profesor Eduardo Mackenzie, dolor para Francia, vergüenza para la humanidad. Esto no puede ser. Estas cosas que estamos presenciando, estas cosas que ocurren, usted nos recordó los ataques a Charlie Hebdo, a Bataclan, esto es espantoso, pero el crimen contra este profesor Paty llega a unos extremos de sevicia, de maldad, de perturbación mental que trastornan el alma. Y le quiero decir, mi impresión, eso que suspendan la mezquita por 6 meses, a mí me parece sencillamente ridículo, grotesco. Yo creí que usted iba a decir, y la mezquita fue cerrada definitivamente. Pero por Dios, ¿cómo es que publica estas cosas y las cierran por 6 meses? No, eso sí parece una caricatura de lo que debiera ser la justicia. Pues, profesor Mackenzie, muchísimas gracias y a cuidarse porque el coronavirus está rebrotando en Europa y de una manera muy fuerte. Cuídese, profesor. Como nos cuidamos nosotros aquí. Quería dar otro dato que puede ser interesante. El escándalo, sí, lo de suspender esta mezquita durante 6 meses, todo el mundo acá tiene la misma reacción suya, es inadmisible, eso deberían haber cerrado esa cosa definitivamente para que se siente un precedente, por lo menos en ese sentido. Claro que el gobierno hoy está, por ejemplo, esta mañana está reunido el Consejo de Defensa. El presidente Macron se reúne con algunos ministros, como el ministro de Justicia, ministro del Interior, etcétera, para estudiar y seguir estudiando un plan de acción que ellos han esbozado en estos días precedentes. Parece que Macron está decidido a continuar, a estructurar un plan muy concreto. Él sabe muy bien que su reelección depende de lo que vaya a hacer frente a esta cuestión. La gente está pidiendo actos concretos, medidas concretas, resultados concretos en esta cuestión de este combate, de esta guerra contra esta gente, y él sabe que con discursos no puede garantizar su reelección. La gente está pidiendo actos y él está trabajando con cierta discreción, pero hay ese Consejo de Defensa que se reúne, hoy están reunidos, y tal vez esta noche o mañana se sabrán qué otras medidas van a tocar. Pero el problema de fondo es la cuestión jurídica, la cantidad de obstáculos de orden jurídico que tienen que vencer, tanto a nivel de lo que pueda decir el Consejo Constitucional francés y como el Consejo de Estado francés y los obstáculos que puede poner la Corte Europea de Justicia. Pero creo que hay una voluntad, en todo caso, de pasar por encima de esas cosas y de lograr una independencia y una soberanía para poder tomar acciones frente a esta cuestión. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por acompañarnos y que se tomen todas las medidas, pero que salvemos la civilización de esta atrocidad que es el terrorismo. Aquí que lo padecemos tanto sabemos de qué hablamos, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Un saludo para todos allá.